El curso escolar comenzará de manera presencial en todas las islas el próximo martes 15 de septiembre. Esta noche vamos a entrevistar en directo a la consejera de Educación, Manuela Armas, para conocer por qué se ha tomado esta decisión. También les vamos a mostrar cómo se preparan a esta hora miles de centros escolares para que esa vuelta a clase sea lo más segura posible, y vamos a resolver algunas dudas, como por ejemplo la de la seguridad en los comedores. ¿Se han planteado ustedes si el virus se puede transmitir a través de los alimentos que ingieren nuestros hijos? El virus no tiene la capacidad de replicarse en ninguna superficie alimentaria. No se va a replicar ni encima de una manzana, ni encima de una nectarina, ni encima de un trozo de pollo. No tiene esa capacidad. Este jueves también analizaremos la crisis migratoria que sufre Canarias y debatiremos sobre si es conveniente o no realojarlos en establecimientos turísticos. No se vayan muy lejos, que empezamos en solo 4 minutos y medio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La noticia que acabamos de conocer es que finalmente el curso escolar 2020-2021 empezará de forma presencial en todas las islas. El Consejo de Gobierno de Canarias ha tomado la decisión esta misma tarde, después de estudiar la evolución de los contagios isla por isla. En unos minutos tendremos con nosotros a Manuela Armas, la consejera de Educación, para que nos dé más detalles de esa decisión y para que nos explique las medidas de seguridad que se van a tomar en los centros de enseñanza. Además, analizaremos la evolución de la pandemia en las islas después de que Canarias registrara el viernes pasado el mayor dato, fíjense, de positivos diarios. Una situación que ha provocado un aumento de la presión asistencial, de la que ya se resienten muchos profesionales sanitarios que manifiestan sentirse agotados y preocupados ante el avance de la enfermedad. Preocupación, por cierto, que también comparte el sector turístico, que teme perder la temporada de invierno tras la decisión alemana de no recomendar viajar a Canarias, lo que augura un goteo de nuevos cierres comerciales y hoteleros. Son solo algunos de los temas de los que vamos a hablar esta noche en Fuera de Plano. Lo vamos a hacer con Marcial Morales. Muy buenas noches, Marcial. Marcial es educador de menores, bienvenido. Vamos a hablar también con José Luis Arocha, que es epidemiólogo. Muy buenas noches, bienvenido, señor Arocha. Nos acompaña hoy, este jueves también, Esther Martín, que es secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras. Buenas noches, Esther, bienvenida una vez más a Fuera de Plano. Y don Luis Ortigosa, que es el presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría, al que vamos a tener que poner casi en nómina, porque nos acompaña una semana más. Muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Nuevas restricciones para reunirse y sanciones más duras para quienes se salten las normas sanitarias. El Gobierno de Canarias ha adoptado en las últimas 2 semanas estas y otras medidas para intentar atajar la expansión de los contagios por COVID, con la vista puesta, eso sí, en una atención sanitaria cada vez más saturada y en la inminente vuelta al cole. Aún así, varias islas siguen mostrando un número muy elevado de casos activos. Wendy Fuentes, muy buenas noches. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Muy buenas noches, Miguel Ángel. Lo vemos, arrancamos como cada jueves actualizando esos datos sobre la situación de la pandemia en las islas. Hoy se han notificado en Canarias 238 nuevos contagios de COVID. Sin embargo, la buena noticia es que fueron más las altas registradas, 332, por lo que el total de casos activos disminuye hasta los 6.190. A pesar de cierta contención en los últimos días, la situación de la pandemia en el archipiélago sigue siendo preocupante, como refleja la curva de casos positivos diarios. Ahí lo están viendo, que se viene formando desde hace unos meses. De hecho, el verano ha tenido un efecto tremendo en las islas. Desde mediados de julio vemos cómo vuelven a subir los contagios hasta alcanzar la cifra máxima de 383 casos el viernes pasado. Un incremento que está provocando un mayor número de hospitalizaciones, sobre todo en Gran Canaria, donde se vigila con especial atención la ocupación de las camas de UCI, el único lugar posible para tratar a los enfermos de COVID más graves. A día de hoy, Sanidad contabiliza 58 pacientes enfermos de coronavirus ocupando camas UCI con respirador, lo que supone algo más del 14% de las que hay disponibles en Canarias. Si lo sumamos al resto de pacientes ingresados por otras patologías, seguirían quedando libres 213 camas de este tipo, más del 52% del total.
Aunque de momento el sistema sanitario tiene músculo para tratar a los pacientes más graves, el Gobierno de Canarias decidió el 27 de agosto incrementar las medidas restrictivas en Lanzarote, Gran Canaria y El Hierro. Pero ¿cuál es la situación actual de estas tres islas y del resto del archipiélago desde los últimos 14 días? Lo vemos. En la isla del Hierro pasamos de 10 casos activos hace apenas 2 semanas a 17 en el día de hoy. La Gomera cuenta hoy con 12 casos activos, cuando hace 14 días tenía 6. La isla de La Palma registra 37 casos activos, 14 más que hace 2 semanas cuando tenía 23. Tenerife también sigue la tendencia general de crecimiento y pasa de 610 casos activos hace 14 días a registrar 1.071 en el día de hoy. En la provincia oriental, Gran Canaria sigue siendo un importante foco de preocupación, con 4.370 casos activos. Hoy, 2.050 más que hace 2 semanas, cuando se contabilizaban 2.320. Fuerteventura, por su parte, alcanza los 117 casos activos. Hace 14 días eran 75. Cerramos el recorrido en Lanzarote con datos que también incluyen a La Graciosa. Allí los casos activos han pasado de 331 hace 2 semanas a los 560 en el día de hoy. Por el momento, Gran Canaria, El Hierro y Lanzarote superan los 100 casos por 100.000 habitantes, lo que significa que las restricciones en estas islas continuarán hasta el sábado 19 de septiembre, salvo que el Ejecutivo canario decida lo contrario en la revisión de los datos acumulados prevista para mañana, y precisamente por eso seguiremos muy pendientes de la evolución de la pandemia en las islas. Hasta esta hora, este momento, estos son los datos actualizados de la situación. Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Wendy, por toda esa información, porque desde luego nos ayudan a tener una visión global de cómo están las cosas este jueves por la noche, aunque continúa la preocupación por la alta tasa de incidencia en algunas islas. El Gobierno de Canarias, como saben, ha decidido finalmente que todos los centros educativos canarios comiencen las clases de forma presencial la próxima semana. Manuela Armas es la consejera de Educación y nos atiende en directo cuando son las 10:23 de la noche para conocer todos los detalles de esta decisión. Buenas noches, consejera. Muy buenas noches. Durante las últimas 2 semanas usted advertía de que la alta incidencia del virus en Gran Canaria, en Lanzarote y en El Hierro podía ser que comenzasen de forma telemática las clases en esas islas. Finalmente no ha sido así. ¿Qué datos han valorado para tomar esta decisión? Bien, ayer tuvimos durante varias horas reunidos con el Comité Científico y también con Sanidad, con Salud Pública y el Gobierno, viendo todo lo que ellos tenían que decirnos con respecto a esto de la pandemia. Ellos han valorado, y todos así lo hemos decidido, que a pesar de que los índices son los que son, entendemos también la importancia que tiene que los niños regresen a la escuela. Mire, en todas las comunidades de España, con datos parecidos a los nuestros, ya los niños han regresado, ya llevan días yendo a clase presencial. Y mire, ¿no cree usted que la escuela es un sitio más inseguro que cualquier otro sitio donde los niños están normalmente? Llámese el parque, relaciones sociales que tienen con otros compañeros, y sin embargo la escuela le tenemos un poco más de miedo. Y es normal, y yo entiendo a la familia, pero también le voy a decir que hemos puesto una batería de medidas de seguridad que nos han recomendado los técnicos, que nos han recomendado ese comité científico, y está todo a punto para que los chicos y chicas regresen a clase. Llevan muchos meses sin estar en la escuela y yo creo que nada se puede sustituir como la presencia de estos niños, de la relación entre ellos y de la cercanía con su profesor. Por lo tanto, una vez sopesado todo esto, entendíamos que la presencia de los niños en clase era muy importante. Y por otro lado, esas zonas calientes, por ejemplo, Las Palmas o Arrecife, vamos a hacer unas pruebas a los niños, unas PCR, tanto a los niños de las burbujas como a los profesores que le dan clase. Esto no se ha hecho en ningún otro lugar, por lo tanto, entendemos que esto es una medida de seguridad para los niños, evidentemente, y las niñas, seguridad para la familia y seguridad para los equipos docentes. Y esas son las medidas que todo este equipo, expertos en el COVID, nos ha recomendado. Y nosotros, que somos muy obedientes, evidentemente, haremos siempre lo que Sanidad nos indique. Sí, pero, consejera, sindicatos como el STEC han dicho esta tarde de manera tajante que no se dan las medidas de seguridad suficientes en algunos centros para que se produzca esa vuelta presencial a los centros de enseñanza. No sé a qué se refiere exactamente, porque todo el protocolo
que, repito, está hecho por Sanidad y nos ha indicado cuáles son esa batería y esas recomendaciones para que efectivamente estén seguros, se cumplen en todos y cada uno de los centros. En secundaria están... Diga. No, digo que le traslado la información, esa información, ese pronunciamiento que hacía el STEC esta misma tarde al conocer la decisión de esa vuelta presencial a los centros de enseñanza de todo el archipiélago. Sí, sí, pero mire, a mí sí me gustaría que me dijera a qué se refiere exactamente, qué es lo que falta de ese protocolo que nos han indicado quien más sabe de esto, que son los expertos en la materia, que me digan de las cosas que ellos nos han recomendado, cuáles fallan en los centros. Porque están las separaciones de 1,5 metros entre niño y niño, están los profesores nombrados, están los responsables de COVID nombrados, están formados por salud pública. Yo creo que tenemos todas, como digo, todas las recomendaciones que nos han indicado para que lo pongamos en práctica están en los centros. A mí me gustaría que el sindicato esté, o cualquier otro, no hace falta que sea el sindicato, nos indiquen, porque seguramente será para mejorar. Nosotros siempre estamos muy abiertos a todas las sugerencias que desde luego nos ayuden a hacer mejor nuestra labor, porque aquí no creo que haya nadie con más necesidad de garantizar a las familias y a los docentes que hay seguridad, pero pues, evidentemente podemos mejorarlo y abiertos a todas las sugerencias, a todas. A nosotros no nos han hecho llegar ninguna todavía. Consejera, España está a la cola de los países de la OCDE en accesibilidad de la educación online. Dado que en cualquier momento de la pandemia podría obligar a la enseñanza telemática, ¿puede garantizar en Canarias el acceso de todo el alumnado a ordenadores y tablets? ¿Está el profesorado preparado para ofrecer una enseñanza de calidad en esta modalidad? Mire, efectivamente la pandemia nos encontró el día 13 de marzo con quizás bastantes déficits en esa materia y lo que hemos hecho durante estos meses es mejorar. Ahora mismo, hace unos días, hemos presentado el Plan de Digitalización de Canarias del siglo XXI y que además es bueno que esté independientemente que esté la pandemia. Ahora va a ser una herramienta fundamental, pero yo creo que cualquier sociedad, cualquiera del siglo XXI, debe tener a punto todos los dispositivos y todas las herramientas, como digo, para que efectivamente los chicos y la sociedad en general maneje este sistema online. Hemos mejorado bastante. Falta mucho por mejorar, pero yo le puedo decir que yo creo que estamos mejor preparados que lo que estábamos el 13 de marzo para que en caso que las autoridades sanitarias consideren que efectivamente debemos confinarnos y por lo tanto dar las clases de manera online, yo creo que estamos más preparados de lo que estábamos hace 6 meses. Y a esos padres, consejera, que tienen dudas todavía sobre si llevar o no a sus hijos al colegio, ¿qué les diría? ¿El gobierno tomará medidas si no lo hacen? Bueno, nosotros tenemos que aplicar el protocolo de asentismo, que no es otro que pasar lista y ver los niños que faltan. Ese es el protocolo habitual. Estas faltas se le pasan a los ayuntamientos y son ellos, a través de los servicios sociales, quienes tienen que actuar con las familias. Eso lo tenemos que hacer. Ahora las consecuencias de eso todavía no las sabemos. La Secretaría de Estado ha dicho que va a hacer un informe jurídico para ver si efectivamente los padres tienen o no tienen razón y enseñar a las autonomías qué debemos hacer en estos casos. A la espera de eso estamos. Y yo entiendo este miedo, esta dificultad que los padres tienen para mandar a los niños a las clases, pero yo quiero transmitirles que, miren, las clases son seguras en la medida, desde luego, riesgo cero no lo hay en ningún sitio, ni en el supermercado, ni en la propia casa de estos niños, pero hemos hecho un esfuerzo impresionante. Hemos contratado a miles de maestros y de profesores. Hemos, como les decía, hecho un esfuerzo económico para que todos estos centros tengan las condiciones que Sanidad nos ha dicho que tengamos. Hidrogel en las clases, papeleras de tapa, responsables de COVID, todo está hecho, todo está en marcha. Por lo tanto, de verdad que nosotros creemos que efectivamente los centros de Canarias hoy en día tienen las mayores medidas de seguridad. Ya digo que esto no es al 100% seguro, pero como no es nada, ¿no? Yo creo que toda la sociedad estamos viviendo en una gran incertidumbre y eso es legítimo y entiendo la incertidumbre de los padres. Pero de verdad que es muy importante y que sopesen la importancia que tiene la enseñanza presencial para sus hijos.
es muy importante, llevan muchos meses fuera de la escuela, la relación con los otros, el trato directo con su profesorado, todo esto es fundamental y es necesario. Por lo tanto, les invitaría a darnos un voto de confianza y que envíen los niños a clase. Ellos lo necesitan. Una última cuestión, consejera, y si le pido que nos responda de una manera breve. Hoy ha explicado que van a hacer pruebas PCR a los niños incluidos en los grupos burbuja de las zonas más afectadas. Esto es en infantil y en primaria. En secundaria no prevén hacerlas. No, porque mire, los niños de infantil y de primaria en burbujas no tienen ese 1,5 metros de distancia. Los niños pequeños son menos serios en el sentido, o más juguetones, si me permite la expresión, con las mascarillas. Por lo tanto, es más difícil que mantengan las medidas de seguridad. Sin embargo, los mayores tienen 1,5 metros de distancia, van a tener mascarilla, yo creo que tienen otro respeto a todas las normas que en los centros se pongan. Los niños pequeños son distintos y entendemos que ahí pueden ser más vulnerables y por eso a ellos se los hacemos, a esos grupos burbujas, a los profesores, al personal no docente que va a estar en estos centros, y los expertos han considerado que los mayores no son necesarias. No cabe duda de que la complejidad de este momento hará que tengamos que seguir hablando de educación en las próximas semanas. Esperemos que pronto podamos hacerlo con total normalidad. Muchas gracias, consejera. Muchas gracias, Manuel Armas, por habernos atendido en directo esta noche. Bueno, pues vuelvo a la mesa. Gracias a la consejera de Educación por atendernos a esta hora. Es la noticia del día, sin duda, Esther. Finalmente todas las islas van a comenzar las clases de manera presencial. La plataforma de directores y directoras de institutos dice que no se puede dar una acogida adecuada al alumnado de esta manera. ¿Les parece acertada la decisión que ha tomado el Gobierno de Canarias? No, no me parece acertada, me parece además incomprensible. Obvio decir la señora consejera que en aquellas comunidades autónomas donde se ha dado el inicio del curso escolar sin haber tomado las medidas suficientes, han tenido que cerrar escuelas, están teniendo que cerrar escuelas por los rebrotes. Desde Comisiones Obreras venimos comentando prácticamente desde el inicio de esta pandemia que se tenía que comenzar a trabajar con el inicio del curso escolar, pero para eso hay que invertir. Se ha tenido tiempo más que suficiente para establecer entre la comunidad educativa, que los expertos están muy bien, pero hay que escuchar también al profesorado, al alumnado, a las AMPAs, para haber hecho protocolos que garantizasen en la medida de lo posible de esta situación la seguridad de la salud, tanto del profesorado como del resto de personas trabajadoras y, por supuesto, del alumnado. Lo que ha hecho la Administración Pública en Canarias ha sido, hablando coloquialmente, trasladar la patata caliente, la papa caliente, a los centros educativos y a los directivos de estos centros. O sea, tienen que asumir su responsabilidad. Hace falta inversión. Pero no solo porque España esté a la cola en inversión en enseñanza de toda la Comunidad Europea, nada más y nada menos que un punto menos. Es que Canarias está muy, muy, muy lejos en inversión. Necesitamos como mínimo más de 3.800 profesores y profesoras. Tenemos que hablar de disminuir los ratios. Hay que garantizar. Hablaba de establecer las distancias de seguridad. ¿En serio? Luis Ortigos, ¿ha sido acertada la decisión? Yo disiento completamente de lo que ha dicho Esther, en el sentido que nosotros, los pediatras, pensamos que los niños y los adolescentes donde tienen que estar en época escolar es en los colegios y en los institutos. La consejera ha dicho que hay un protocolo, yo conozco ese protocolo, es un protocolo que se ha elaborado no a prisa y corriendo, se ha intentado hacer desde junio, ya había un borrador y ahora se ha mejorado. Y bueno, en este momento quizás de los lugares más seguros que pueda haber fuera de los colegios, precisamente son los colegios. Fuera los niños se pueden contagiar en las guaguas, en los parques, en las playas, mientras que se han tomado una serie de medidas para intentar minimizar al máximo los riesgos de transmisión. Con lo cual nosotros pensamos que la escuela es insustituible. Los niños tienen que estar en el colegio. Se hizo un corte abrupto en marzo, se perdió la mitad del curso pasado y no podemos permitir ahora una nueva pérdida de curso. De acuerdo con que efectivamente habrá que disminuir ratios, habrá que contratar profesores, eso es otra historia. Es otra historia que... Si estamos hablando de la seguridad y tenemos un epidemiólogo en la mesa, le quiero preguntar a él. Y ahí acabo. Y es una pena haber tenido que llegar a una pandemia para darnos cuenta que hace falta bajar las ratios. Bueno, este puede ser un momento. Y es una pena haber llegado a esta pandemia sabiendo que sanidad
educación e investigación pues no tienen los presupuestos que debían tener. Quizás sea el momento adecuado para efectivamente invertir más en educación y plantear ese debate. De momento estamos en el tema sanitario. Dentro del contexto de la pandemia, José Luis Arocha, la consejera ha afirmado que las clases presenciales van a ser del todo seguras. ¿Consideran razonable el nivel de seguridad previsto con las medidas adoptadas o puede que nos enfrentemos a posibles cierres de colegios? Epidemiológicamente es arriesgada, una decisión muy arriesgada y puede que nos encontremos ante una situación de cierre si no terminamos de controlarlo. Pero sociológicamente entiendo que tengamos que hacerlo, porque también epidemiológicamente es malo que los niños no puedan estar en el ámbito educativo de una forma correcta y tenemos que ir avanzando hacia una normalización, porque la pandemia la vamos a tener durante muchísimo tiempo. Y supongo que sí, que tendremos tiempo de hablar pero de le iba a medidas. preguntar si es razonable el nivel de seguridad. Creo que sí. En las condiciones actuales hay bastantes cosas que hacer, hay bastantes cosas por hacer y espero exponerlas en el debate desde la sociedad, desde el nivel epidemiológico, desde la administración. Yo creo que hay muchas cosas por hacer, pero es razonable que empecemos a normalizar la situación, aún a riesgo de que tengamos que cerrar en un momento determinado alguna sección o algún colegio, porque es que si no, por el miedo, no vamos a poder abrir en ningún momento. Marcial Morales es educador en el protocolo marcial de actuación previsto en caso de un positivo. Todo un grupo puede pasar de la noche a la mañana prácticamente de una clase presencial a una clase telemática. Desde el punto de vista docente, te lo pregunto porque eres educador, ¿cómo se puede hacer esa transición? ¿Se puede mantener el mismo nivel de aprendizaje del alumnado? Sin duda, el aprendizaje presencial es insustituible. O sea, el contacto que la escuela... El aprendizaje presencial es insustituible. Que la comunidad educativa propicia es insustituible. El online siempre va a ser un refuerzo en condiciones extremas. Ya hemos visto cómo ha tenido el profesorado en Canarias que reinventarse de la noche a la mañana en pocos días para impartir clases, hacerlas atractivas, además desde casa, con la brecha digital que hacía que muchos niños y niñas estuvieran en muy malas condiciones respecto a otros y otras. Por tanto, siempre sí a la vuelta a los colegios. No olvidemos que la Consejería de Educación también ha estado sometida durante los últimos meses a una profundísima crisis. Manuel Armas acaba de llegar, por tanto se ha encontrado con este marrón y el atraso en el trabajo que tenía que hacer la Consejería ahora lo van a suplir en buena medida, una vez más, los miembros de la comunidad educativa, muy especialmente las y los docentes, pero desde luego siempre clases presenciales y todo lo demás, y especialmente en este caso en online, cuando no quede más remedio o en la medida en que es un apoyo a lo que es insustituible, que es que los niños y las niñas estén en la escuela, que es su espacio. Hay muchos padres y madres que nos están viendo hasta ahora de la noche. Este era un programa que era necesario, que mucha gente estaba pidiéndonos a gritos, estamos esperando que se tomara la decisión. Y al margen de los motivos laborales, muchas familias siguen siendo reticentes a enviar a los niños a los centros escolares por cuestiones puramente sanitarias, que es de lo que estamos hablando. ¿Es una duda fundada o quizás han faltado mensajes un poquito más claros y tranquilizadores? ¿Están más seguros en el colegio que fuera de ellos? A ver, nosotros vamos a defender siempre... Le pregunto a los cuatro, de verdad, porque me interesa la opinión. Quiero que quede bastante claro que la educación sea presencial, porque además es una forma de combatir las desigualdades, pero que no sea a cualquier precio. Y consideramos que no se han hecho los deberes por el Gobierno de Canarias. No se han hecho los deberes. ¿Son seguros? Es que iniciamos el curso escolar prácticamente en las mismas condiciones que el curso pasado, a pesar de estar sufriendo una pandemia sanitaria. ¿Es si los niños están más seguros en los colegios o fuera de ellos? Y lo comento hablando de ratio. Pero es que esta afirmación de usted tiene una repregunta. Pues pongamos, está claro que las cosas se pueden hacer mejor, pero en este momento hay que tomar una decisión. No, en este momento no, hace 3 meses atrás. Se debería haber ido trabajando y negociando para que fuese un consenso, como mínimo. Protocolos ha habido tiempo para llevarlo a cabo y ahora poder ejecutarlos con un poco más de garantía. Pero es que los ratios siguen siendo igual. El número de profesores y profesoras que se van a contratar continúan siendo insuficientes. El ratio de profesorado que tenemos en nuestras islas, por ejemplo, en comparación con el País Vasco, con un volumen similar de alumnos y de alumnas,
Es de un déficit de 7.600 profesores y profesoras nuevos. ¿Afirmas No estamos eso? diciendo ¿Afirmas que eso? no Pero clases presenciales, pero que sean absolutamente con de acuerdo, garantía pero y que sean no con olvidemos la seguridad. otra cara de la moneda. La gaveta está vacía. Román Rodríguez Transferencias tiene otro de marrón 2.000 millones de impresionante. euros a las comunidades No hay autónomas dinero. para educación, de ellas casi 100 Román millones Rodríguez, para consejero de Canarias. Hacienda. El consejero de Hacienda, la consejera se lanzó valientemente a decir, a afirmar lo mismo que acabas de decir, cuántos profesores había que, y la hicieron rectificar al día siguiente, cuando le enseñaron los datos del dinero disponible en las arcas públicas en este momento. Los casi ¿no? 100 millones de euros que han sido transferidos desde el Gobierno de España, del total de los 2.000 millones de euros, ¿a dónde han ido? También es una pregunta que tenemos que hacer en la ciudadanía. Tendremos que exigir también, por supuesto, que ese dinero que va a venir de esos 176.000 millones de euros a España para reconvertir, para industrializar nuestro país, para digitalizar, etcétera, etcétera, es el momento, como bien decía, de saber la importancia que tiene también la educación, pero una educación de calidad, una educación segura. Hablar de digitalización cuando tenemos brechas muy importantes, sobre todo en nuestra comunidad autónoma, donde hay un porcentaje elevadísimo de familias que están en riesgo de exclusión social. De ese tema vamos a hablar más adelante, pero vamos con la parte sanitaria. Esto es lo que opinan nuestros expertos, lo que han hablado. No hay las medidas de seguridad suficientes, otros opinan que sí, sobre la vuelta al cole, pero aún así sigue habiendo, como decimos, muchas dudas, muchos temores, muchas preguntas que se hacen los padres y madres que están en casa. Dudas que vamos a tratar de responder en el siguiente reportaje. El coronavirus marca el arranque del curso escolar. La incertidumbre condiciona la vuelta al colegio de los más pequeños. ¿Este cuaderno, Marco, entonces? ¿Es tu color preferido? ¿Y tú crees que esto va a entrar en la mochila? Claro. ¿Sí? Bueno, pues entonces este. Veo que estás eligiendo todo lo necesario para la vuelta al cole de Marcos, porque tú vas a ser de esos padres que sí vas a mandar a tu hijo al colegio. Sí, hemos decidido que él tiene que volver a clase, tiene que volver a su rutina, con sus amigos, a socializarse con toda su clase. Y ya no solamente vamos a hablar de material escolar convencional, tendrás que mirar algo de nuevas tecnologías por esa combinación entre las clases presenciales y la educación online. Sí, era importante ya actualizarnos en casa porque el niño ya este año va a necesitar una tablet, un ordenador, todavía no tenemos muy claro, para poder acceder a la plataforma que nos ha habilitado, incluso el propio colegio nos ha habilitado ya las contraseñas para poder entrar y poder sacar de ahí las actividades que necesitan hacer en casa. Tiene el derecho de ir a clase y nosotros como padre tenemos la obligación de cumplir eso y que pueda ir a clase. Al tratarse de un deber inherente a la patria potestad, podría entenderse en los casos más graves de un absentismo prolongado e injustificado que nos hallamos ante un delito previsto en el artículo 126 del Código Penal, que lleva aparejado penas de prisión de 3 a 6 meses o de multa de 6 a 12 meses o incluso la privación de la patria potestad. Aunque todo depende de la evolución de la pandemia, las autoridades insisten en que lo mejor son las clases presenciales y garantizan la seguridad de los centros una vez se produzca su apertura. Pero, ¿qué medidas adicionales deben tomar los padres para garantizar la seguridad de sus hijos? A ver, venga, a prepararlo todo, cariño, que no se nos quede nada atrás. Bien, y ahora eso es importante, eso ponlo por delante, el gel hidroalcohólico y las mascarillas que te vas a llevar. Venga, te llevas una de repuesto y la otra la llevas puesta. Espera un segundo, cariño, que están tocando. Hola, Sara, buenos días. Hola, Wendy, buenos días. Adelante, ¿Puedo pasar? Claro. Vamos. Bueno, hola, Tere. Con la mochila ya casi preparada, se abren las aulas y la vuelta al cole. ¿Qué es lo que más te preocupa como madre? Bueno, pues quizá el uso de la mascarilla tan continuado, ¿no? Porque quieras o no, están continuamente en su propio aire, en la toxicidad de ese aire, ¿no? Que no respira, y el que no tengan a lo mejor espacios de oxigenarse. La mascarilla no afecta a la salud, la mascarilla no retiene aire, no tenemos problemas de oxigenación a la hora de inspirar o de expulsar el dióxido de carbono al exhalar, porque la mascarilla lo único que hace es filtrar el aire. Otra de las preocupaciones está en las medidas que se tomarán en los comedores de los colegios para evitar los contagios. Pablo Olais, director del colegio Dr. Juan Negrín, gracias por atendernos. Buenos días, Wendy. Ya los niños llegarán al comedor con las manos limpias
y una vez que llegan al comedor, cada grupo estable se va a sentar en una mesa distinta. Las mesas, como puedes ver, están separadas entre sí con más de 1,5 metros de distancia. Asiento siempre asignado, y esto que tenemos por aquí es lo que se van a encontrar los alumnos. La comida ya prácticamente servida. Efectivamente, y hasta que no se hayan sentado y tengan la comida no podrán quitarse la mascarilla. ¿Cuántos turnos van a comer en este comedor? 2 turnos. Una vez terminen de comer, se vuelven a poner la mascarilla. ¿Y cómo se efectúan las salidas de todas las mesas? Por cercanía a la puerta. Las mesas que están sentadas más cerca de la puerta empezarán a salir, y hasta que una mesa no haya salido, la otra mesa no se podrá levantar. El virus no tiene la capacidad de replicarse en ninguna superficie alimentaria. No se va a replicar ni encima de una manzana, ni encima de una nectarina, ni encima de un trozo de pollo. No tiene esa capacidad. Y segundo, si accidentalmente ocurriese que hubiese un virus activo encima de un alimento y tú te lo comieses, se neutralizaría en el estómago. Por lo tanto, no se va a transmitir el virus a través de los alimentos. Cada año 40.000 niños en Canarias utilizan el transporte escolar para acudir al colegio. ¿Cómo van a garantizar las guaguas un trayecto seguro? Buenos días, Soraya. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué medidas hay que tomar para que el transporte escolar sea seguro en este comienzo de curso? Van a ir en sitios ya señalados. Cuando los niños se van a subir, ya la cuidadora tiene el hidrogel para ponerle en la mano y tiene el termómetro para tomarle la temperatura. Desde que se bajen en el colegio, la guagua se vuelve a desinfectar toda. La transmisión en la edad pediátrica es muy inferior a la población en general, hasta 6 veces menos, sobre todo si se cumple una serie de medidas de seguridad. Distanciamiento social, es decir, mínimo 1,5 metros, lavado de manos frecuente, incluso a la entrada y a la salida deberíamos lavarnos las manos cuando entremos en la guagua. Y una buena ventilación sería ideal, porque cuanto más renovado esté el aire, menos posibilidad de contagio. Los centros escolares contribuyen a que los padres y madres puedan conciliar su vida laboral y la familiar. Pero ¿qué ocurrirá si se produce un contagio? O en el caso de que uno de nuestros hijos tenga que quedarse en casa por haber estado en contacto directo con un positivo. Hola, Irache. Hola. Se supone que si tu niño se pone enfermo, sí tienes la baja, ¿no? Pero si no está enfermo, pero en su clase hay un positivo, estamos todos de cuarentena, pero claro, tenemos que estar todos. Su padre y yo no podríamos ir a trabajar. Por una parte, se puede asegurar que ese niño o niña afectado sus padres pueden acogerse a una baja por enfermedad, pero no tenemos todavía nada definido, y por otra parte tampoco tenemos nada definido con respecto a los compañeros y compañeras de esos niños afectados, y que por lógica deben también permanecer en una cuarentena. Los cambios que conlleva este curso pueden producir preocupación o estrés en los menores. Por ello es fundamental que se lo expliquemos de forma clara y natural para conseguir que su adaptación sea lo más sencilla posible. Mascarilla, lavado de manos y distancia física, ya lo han visto, ese sigue siendo el consejo fundamental para todos los ámbitos, incluido el del colegio. Pero nosotros no podíamos dejar pasar hoy la oportunidad de que un experto pediatra como tú, Luis, profundice en este complicado regreso a las aulas, si te parece, con la ayuda de nuestra compañera Wendy Fuentes, si eres tan amable. Porque, como decías, la reanudación de los colegios provoca inquietud y preocupación en muchos padres ante la posibilidad de que sus hijos se puedan contagiar en el interior de las aulas y al mismo tiempo que también se puedan llevar el virus a casa. Precisamente por eso esta noche le preguntamos a Luis Ortigosa, presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría, por algunas de estas cuestiones. Hay muchos padres que creen proteger más a sus hijos no llevándolos al colegio en estas primeras semanas por miedo al COVID. Luis, ¿están en lo cierto haciendo esto? ¿Los protegen más? Sí, yo creo que no están en lo cierto, y precisamente hemos tenido la ocasión de ver en los vídeos anteriores muchos comentarios que voy a evitar el extenderme, pero ya hemos dicho que los colegios son los lugares en este momento quizás más seguros porque están perfectamente protocolizados. Hemos visto la guagua, hemos visto los comedores escolares, hemos visto qué puede suceder si algún niño enferma, con lo cual yo creo que hay que quitar el miedo a los padres, a las familias y a algunos docentes para que los niños puedan ir al colegio con total seguridad. Queríamos dejar claro, ¿en qué casos no debemos llevar a los niños al colegio?
Bueno, eso es por pura lógica. Cuando un niño está enfermo, cuando un niño tiene fiebre, tiene un proceso catarral, evidentemente no debe ir al colegio, y más en las actuales circunstancias, que puede ser por una COVID-19. Pero vamos a tener presente que ahora en otoño y en invierno van a venir las enfermedades típicas de los niños, bronquiolitis en niños pequeñitos, bronquitis, procesos catarrales, gripe, y a veces pueden confundirse. De manera que cuando la familia vea que su niño está enfermo, lo que es evidente es que no lo puede llevar al colegio. Piense que sea COVID o piense en cualquier otra enfermedad infecciosa. Otra de las preguntas que queríamos formularle, la situación actual de la pandemia y los cambios que se están produciendo en los colegios, en las aulas, precisamente para garantizar esa seguridad, como por ejemplo el uso continuado de mascarilla, esa separación, esos grupos burbuja, la semipresencialidad. Este tipo de cosas, de medidas que se están tomando, puede afectar emocional y psicológicamente a los niños y a los adolescentes en su desarrollo. Sí, naturalmente que puede afectarles. De hecho, cuando han estado confinados hemos visto trastornos emocionales y de la conducta en forma de crisis de pánico, de dolores abdominales, de trastornos en el sueño. ¿Qué debemos hacer en estos niños? Entonces, lo que pasa es que ahora mismo los niños van a volver al colegio, y van a volver en estas circunstancias, con mascarillas, con distancias. Están deseosos de llegar al colegio y abrazar a sus amiguitos y no van a poder hacerlo, con lo cual los padres y los docentes deben apoyar a los niños para que esta reentrada en el colegio sea lo menos traumática posible. Y lo más importante, los niños tienen una gran capacidad de adaptación y una gran capacidad de resiliencia, y seguro que cuando pase toda esta gran pesadilla, en unos años, se habrán olvidado de esto. Otro de los aspectos que queríamos tratar, enfermedades crónicas. Muchos niños padecen diabetes, asma. ¿Es seguro, en este caso, la vuelta a los colegios en estas circunstancias? Bueno, en medicina no hay nada 100% seguro, con lo cual va a ser lo más seguro posible. Habría que tener quizás más cuidado con ellos. Bueno, hay que tener cuidado con los niños con enfermedades crónicas. De hecho, el día 2 de septiembre, la Asociación Española de Pediatría publicó un documento de las 14 sociedades científicas que están integradas en la AEP, precisamente dando una serie de consejos sobre los niños con enfermedades crónicas, con cardiopatías, con nefropatías, con etcétera, etcétera. Con lo cual, excepcionalmente algunos niños que están en espera de trasplante, o niños que tienen cardiopatías severas, niños que tienen problemas renales importantes, con esos niños habría que tener una especial precaución, pero con el resto de los niños que tengan alguna patología crónica, los padres saben perfectamente si pueden ir o no al colegio en estas circunstancias o en otras. No hay que preocuparse por ello. Toca el turno de vacunas. Sabemos que usted es un experto en vacunas precisamente y se oye que posiblemente en unos meses dispongamos de una vacuna contra el coronavirus. En ese caso, ¿debería de incluirse esta vacuna en el calendario de vacunas de los niños? ¿Se deberían de vacunar ellos? Bueno, yo espero que después tengamos tiempo en la mesa de hablar del tema de la vacuna. Ayer surgió un tema de una alerta sobre una de las vacunas que en Europa teníamos mucha confianza, la famosa vacuna de Oxford. Las vacunas son muy seguras, especialmente en estos protocolos de ensayos clínicos. Cada vez que se ve un problema se frena el ensayo, pero vamos a poner que tengamos las vacunas y no en los próximos meses. Si tenemos vacunas, yo creo que antes de mediados del año próximo no vamos a tener vacunas, y esas vacunas evidentemente no se van a poner en niños sanos, sino en niños con patologías crónicas, en personal sanitario y en personas vulnerables que tengan también enfermedades crónicas. Y cuando tengamos vacunas disponibles para todo el mundo, ojalá y todo el mundo se pueda acoger a ellas. Luis, se nos echa el tiempo encima, nos queda muy poco, pero brevemente sí también me gustaría preguntarles, ¿es aconsejable vacunar a los niños de la gripe en esta temporada? Y ya terminamos. Sería deseable vacunar a todos los niños, lo que pasa es que pasa con lo mismo, no hay vacunas de gripe para todo el mundo, con lo cual la temporada de gripe, que comenzará a mediados de octubre, se va a vacunar a todos los niños por encima de 6 meses que tengan enfermedades crónicas, y al resto, sanitarios, embarazadas, etcétera, etcétera. Pero a niños sanos en este momento, aunque los pediatras lo aconsejamos, pues desafortunadamente no va a haber vacunas para ellos. Luis Ortigosa, muchísimas gracias por atendernos, por resolvernos todas estas dudas, y le invito a que continúe con nosotros en el programa. Miguel Ángel, adelante. Sí, muchísimas gracias a Luis, porque tus mensajes han quedado muy claros justo en un momento en los que hay dudas. Muchas familias en un contexto en el que los contagios no paran de crecer en Canarias. Y esto ocurre a pesar de que al inicio del verano la pandemia parecía más o menos controlada. ¿Crees, José Luis, que este aumento de los casos tiene que ver con la forma en la que entramos en la nueva normalidad, cuando todos nos decían que teníamos que recuperar la actividad económica, que teníamos que viajar entre islas? ¿Puede tener eso algo que ver en este aumento de los casos? Sin duda, sin duda.
el recuperar toda la actividad normal pues ha hecho que nos relajemos un poco y eso ha hecho pues efectivamente que la pandemia haya avanzado. Hay otros elementos que también pueden influir en esto, porque yo creo que no hay una explicación única al repunte que estamos teniendo tanto en España como en Canarias, que es diferente. Desde luego estamos a la cabeza en España y tiene creo que una explicación múltiple. Por un lado, un cierto relajamiento en las normas, porque además los brotes están surgiendo en entornos jóvenes y en entornos familiares, no como en el primer momento donde había muchos más casos en personas ancianas y en residencias, y eso tiene que ver con conductas sociales, pero también tiene que ver con otros elementos que deberíamos reflexionar y desde el punto de vista epidemiológico yo creo que lo tenemos claro. El control y la información que está manejando la Administración tiene puntos oscuros y que deberían ser revisados y planteados para garantizar... Por ejemplo, el tiempo que tardamos en detectar o diagnosticar, tener un PCR positivo de una persona que tiene síntomas está siendo muy largo. En estos momentos, en el último informe epidemiológico publicado, estamos entre 4 y 7 días desde el inicio de síntomas hasta un diagnóstico claro. Si el protocolo que está establecido por el Ministerio y que seguimos y que parece razonable, lo razonable sería que lo tuviéramos en 24 horas para que en ese momento pudiéramos atajar los posibles contactos y hacer la trazabilidad. Si tardamos, evidentemente la capacidad para el control y el rastreo se ve minimizada. Por lo que está diciendo José Luis Marcial, son datos... Muy preocupantes. Sí. Pero no tienen que ver con los turistas, es decir, el contagio no se está produciendo por lo que está contando José Luis, no se está produciendo por los turistas, porque turistas no hay. Efectivamente no, pero sí tiene que ver con la confianza, que es la base de la industria turística de la que vivimos, porque detrás de la pandemia ha venido detrás del gran problema sanitario viene el problema económico y por tanto social. Estamos ante una situación en ese sentido complicadísima. Transmitir confianza es clave para que este destino turístico recupere la confianza de los alemanes y los ingleses, que son fundamentalmente los que nos han venido sacando las castañas del fuego, son nuestros principales clientes. Y desde luego, como decía el otro día una diputada de Fuerteventura, Nereida Calero, que no seamos capaces de transmitir más confianza que otros países que no son de nuestro nivel y que son competidores turísticos, es muy preocupante y tiene mucho que ver con que cuanto antes estemos volviendo también no solo a la normalidad que representa la vuelta al colegio, sino a la normalidad que representa la recuperación de la actividad. Que nos hemos quedado preocupados con lo que ha dicho José Luis, porque además, encima de lo que ha dicho, es que el Ministerio de Sanidad se está planteando reducir la cuarentena de los 14 días actuales a 10 días. ¿Sería correcta esa decisión? Depende de en qué contexto. Hablábamos de la confianza del turismo y yo quería romper una lanza en favor de esa confianza. Ahora mismo los brotes no están relacionados con el turismo y eso también es otro esfuerzo que se tiene que hacer desde el Gobierno por mejorar la información, segregar la información. Probablemente si dijéramos, oiga, ¿cuántos turistas se están contagiando? ¿Y qué posibilidad tiene el turismo de contagiar a los canarios? Estaríamos en unos niveles bajísimos. Probablemente la capacidad y el nivel de contagio de un turista que llega a Canarias es exactamente el mismo que el que tiene en su país, seguramente. Pero tenemos que desagregar la información de dónde estamos contagiando y generar la confianza. Porque de nada nos sirve hacer test al inicio y test a la salida del turista que llega si quien tiene que asesorar al gobierno alemán o al gobierno británico analiza nuestros datos epidemiológicos y lo que valora es nuestra capacidad de control. Si tardamos muchos días en trazar los casos, en diagnosticarlos, y si el número de contactos que somos capaces de detectar y el número de pruebas que hacemos en los contactos es bajo, no transmitiremos confianza. Ese es un esfuerzo que tenemos que hacer y tenemos que hacer desde el Gobierno. Y poner a lo mejor más recursos, seguro que sí, y más recursos epidemiológicos para garantizar que esa información, que es la que visualizan y la que ven los que al final asesoran a los gobiernos, confíen en nuestra capacidad para controlar el proceso. Igual pasa con la escuela. Es decir, las medidas básicas de higiene, de la mascarilla, la distancia social y el lavado de manos van a ser iguales y va a depender de la rigurosidad con la que las apliquemos. La diferencia la va a marcar la capacidad para que en el momento que encontremos un caso seamos capaces de aislarlo y de evitar que aumente el contagio
el fenómeno burbuja del que estamos hablando, y si tenemos ese control, probablemente podamos normalizar la situación y bajar un poco esos indicadores peligrosos que tenemos en estos momentos. Esta semana hemos conocido además que se suspende, Luis Ortigosa, los ensayos de la vacuna de Oxford. Parecía que era uno de los que estaban más adelantados y se han suspendido porque uno de los voluntarios que se prestó a probar esa vacuna, sufre una enfermedad, ha contraído una enfermedad. ¿Estamos en una situación que era previsible, que eso podía suceder? Totalmente previsible, y esa noticia que puede ser aparentemente catastrófica es una buena noticia. Es una noticia que habla de la transparencia y de la seguridad de los ensayos clínicos. Hemos dicho aquí, además en esta mesa muchas veces, que fabricar, desarrollar, investigar y lanzar una vacuna pues tarda entre 5 y 15 años. En una época de emergencia se pueden acortar pasos de ensayos clínicos, pero no de seguridad, y por tanto podíamos tener a lo mejor vacunas en 2 años, pero no en 3 meses como se pretendía. Y entonces estamos viendo que en esta vacuna, justo en la fase 3, es decir, la fase en la que ya se está experimentando con humanos, con una población de 30.000 personas, pues ya se ha visto un efecto secundario que hay que analizar. ¿Es un efecto secundario esa enfermedad, una mielitis transversa, por la propia vacuna? Es decir, ¿es por una causalidad de la vacuna o es casualmente que ese señor tiene una mielitis transversa como lo puede tener otro señor que no ha sido vacunado? Eso es una de las cuestiones que habrá que dilucidar. Y si fuese así, y si fuese en relación con la vacuna, evidentemente habrá que dar pasos atrás, habrá que ver por qué. Claro, es que te iba a preguntar, todo esto retrasa, el Ministerio de Sanidad tenía previsto que hubiera vacuna a final de año, sí. Todo esto retrasa. Sí, pero hay que hablar porque siempre hablamos la vacuna, no es la vacuna. En este momento hay 170 vacunas en desarrollo, de las cuales 30 ya están en fase clínica y unas 9 aproximadamente ya están en fase 3, con lo cual lo ideal es que tengamos 4, 5, 6 vacunas que puedan tener una finalización. De esas 170 vacunas, más de 100 se van a quedar en el camino. O sea que esto no retrasa los planes de nadie. ¿Falla la de Oxford? En este caso, no es que falle, sino en este caso pues sí. hay que ver, monitorizar por qué, y si realmente es un fallo vacunal, pues habrá que empezar de nuevo, pero es que el resto de las vacunas siguen su camino. Pero no vamos a tener vacunas en diciembre. Es que no sé por qué se han empeñado el ministro de Sanidad y algunos políticos en querer decir que vamos a tener vacunas pronto. Sí, vamos a tener vacunas cuando se pueda, y para eso tienen que ser seguras. El primer requisito es que sea segura. Bueno, pues la prueba de que no podemos bajar la guardia es que la cifra de hospitalizaciones va en aumento y la COVID no es la única enfermedad que hay que atender. De hecho, el Hospital Dr. Negrín en Gran Canaria ya tiene un 86% de sus camas ocupadas. Buena parte del personal sanitario muestra síntomas de fatiga. Lo vamos a escuchar. En mi hospital, el Hospital Dr. Negrín, hay aproximadamente 100 pacientes ingresados. Es el hospital con más carga asistencial de toda Canarias, y nosotros podemos ver en una consulta, sobre todo hacemos seguimiento telefónico, hasta 40 o 50 pacientes. Estamos completamente desbordados. Pues ahora nos toca apechugar y tirar para adelante, pero la situación es muy compleja. Estamos cansados de la primera parte de la pandemia y ahora, bueno, las cosas no han ido bien, es evidente, y ahora nos toca un otoño-invierno complicado, así que pedirle todo el apoyo a la población, como la mayoría suele hacer, para que salgamos de esta cuanto antes. José Luis, normal la situación. ¿Alguna valoración, algún comentario sobre lo que acaban de decir? Bueno, afortunadamente en estos momentos, a pesar de esa queja y de esa sensación de queme, el volumen de casos que tenemos está siendo más en gente joven y mucho menos en personas mayores, con lo cual no estamos teniendo la gravedad en relación con los casos y la capacidad de daño que está teniendo el virus aparentemente es menor, pero porque está afectando a gente más joven. Pero si el patrón cambia y vamos a ver cómo va evolucionando, la situación puede empeorar. Esperemos que no. Esperemos que no, pero puede empeorar, y sí lo comparto. Se ha hablado del hospital, pero yo creo que siempre nos olvidamos de la atención primaria. La atención primaria es el primer choque del paciente, del niño, del adulto, con lo cual tenemos que apoyar, porque también la atención primaria tiene una carga importante y son los dos ejes fundamentales, atención primaria y hospital. O sea, hay que apoyarles en recursos, en personal, y eso es importante. Una de las obsesiones de los epidemiólogos, lo decía antes José Luis, que es epidemiólogo, es la de localizar cuanto antes a los positivos, localizarlos y, lógicamente, aislarlos. Para lograrlo, decenas de rastreadores dedican su jornada laboral
a entrevistar a los enfermos, a ver con quién han estado y tirar del hilo para encontrar el mayor número posible de casos sospechosos. ¿Cómo se realiza todo ese proceso? Vamos a descubrirlo. Las labores de detección y rastreo de la COVID-19 son fundamentales para poder seguir la pista al virus y minimizar el impacto de esta segunda ola que golpea con fuerza Canarias. Hoy conoceremos el protocolo a seguir cuando se detecta un nuevo caso positivo por coronavirus. Llevo algunos días con síntomas que pueden ser de COVID, que tengo tos y un poco de fiebre. Vale. Espero la llamada entonces. Muchas gracias. Hola, buenos días, José. Le llamo del centro de salud. Habla Deuri, soy el médico que está en consulta. Cuénteme, ¿en qué puedo ayudarle? Sí, había llamado porque los últimos días había tenido síntomas que pueden ser de COVID y me estaba preocupado. Era para ver qué tengo que hacer a partir de ahora. ¿Con quién convive en casa? Pues yo vivo con mis abuelos y como son personas mayores y son factor de riesgo, es lo que me tiene un poco más preocupado también. De acuerdo. Mire, José, los síntomas que me comenta son susceptibles de enfermedad por coronavirus, por lo cual procedería que yo le solicite el test de la PCR para confirmar o descartar este proceso. Se haría mañana a las 9:30 de la mañana, tendría que usted venir aquí por el centro de salud, ¿de acuerdo? Mientras tanto, sí les recomiendo que se mantenga en casa, sin contacto con sus familiares. Hola, José. Hola. Te han citado aquí para hacerte esa prueba PCR. ¿Te parece si te acompaño? Sí, claro, sin problema. Venga, pues vamos. Hola, David. Hola, ¿qué tal? Veo con José que se va a hacer la prueba José, PCR. ¿qué tal? Pues José pasa conmigo a la sala, espera un momento aquí. Vale. Vamos, José. Pasamos al asiento con las compañeras. Y ahora, Pablo, antes de acceder a la sala, tienes que ponerte el equipo de protección. Te retiras esa mascarilla quirúrgica. Ahora nos colocamos la bata. Y ahora te colocas los guantes. Ahora que ya tienes colocado el EPI, puedes acceder con nosotros. Bueno, Pablo, ahora accedemos a la sala de extracción de muestras, donde se realizan unas 180 pruebas diarias. Dura aproximadamente 10 segundos y se introduce en hisopo por el orificio nasal hasta el área del nasofaringio. Se introduce ahora en el medio y se coloca en el área de los contenedores de frío para derivar la muestra al hospital de referencia. En 24-48 horas se pondrá en contacto contigo el equipo de rastreadores en colaboración con el médico de familia para darte los resultados. José tiene que permanecer aislado hasta conocer el resultado de la PCR. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Soy Daniel, enfermero de atención primaria. Le llamo del equipo de rastreo de coronavirus de Tenerife. Mira, le informo que finalmente su resultado de la PCR ha dado positivo, ¿vale? ¿Y ahora qué tendría que hacer? Mire, necesito que me haga una lista con las personas que usted ha estado desde las 48 horas del inicio de síntomas, ¿vale? Porque necesitamos contactarles y porque van a tener que hacer aislamiento, tanto usted como ellos, ¿vale? Vale, de acuerdo. Intentaré hacer memoria y facilitarte todos los datos posibles. Una vez notificado el positivo, la labor de los rastreadores sigue su curso. Ahora es momento de contactar con aquellas personas que mantuvieron contacto estrecho con él para decirles qué pasos deben seguir. Buenos días, soy enfermera del equipo de rastreo de Tenerife. Te llamamos porque se te considera que eres contacto estrecho de una persona que ha sido positiva en el coronavirus. Lo sabía, ¿verdad? Usted tiene que hacer un aislamiento de 10 días desde el último día que estuvo en contacto con dicha persona y durante este tiempo va a estar en seguimiento por su médico y enfermera del centro de salud. ¿Usted presenta a día de hoy algún síntoma o ha tenido algún síntoma, Daniel? De acuerdo, entonces le vamos a solicitar la prueba del coronavirus para mañana y cuando vaya a finalizar el aislamiento su médico le pedirá otra pruebita. Miquele, este procedimiento que acabamos de presenciar es el que se decide con todas las personas que han estado en contacto con el positivo de COVID-19. Sí, efectivamente, es un procedimiento estandarizado que se sigue con todos los contactos estrechos que hayan podido ser de la persona positiva en sí, en el cual también se explican un poquito las medidas de aislamiento que debe seguir la persona en el domicilio, también si vive con más personas que no están aisladas en la misma casa. Actualmente seguimos un protocolo en el cual se hacen 3 rondas de llamadas al paciente, espaciadas al menos por 15 minutos de una de la otra. Si durante esas 3 secuencias no se ha conseguido contactar con dicho paciente, entonces se pone en coordinación o se lo comunicamos a la Policía Autonómica. José Miguel Rodríguez, gerente de atención primaria de Tenerife, ¿con cuántos rastreadores cuenta Canarias?
Canarias contamos con un equipo de 300 personas distribuidas entre todas las gerencias de las islas, que tienen un papel muy importante, que es la búsqueda de casos positivos y evitar que esos casos se extiendan. La UME anunció recientemente que iba a apoyar estas labores de rastreo, pero ¿con cuántos efectivos va a hacerlo y cuándo comenzarán esas labores de apoyo? Hay un dispositivo inicial de 20 personas, pero a medida que vaya pasando el tiempo se van a ir añadiendo más recursos para ayudarnos en esa búsqueda de casos positivos. A partir de esta semana ha comenzado ese apoyo y nosotros agradecemos esa colaboración. En cuanto a Radar COVID, ¿se ha convertido en una herramienta que facilita la labor de los rastreadores? Es una herramienta que es un complemento en nuestra búsqueda. Tenemos diferentes entradas de información y esta es una más que puede ayudar en esa búsqueda. Como hemos comprobado, el rastreo del virus es una herramienta esencial para frenarlo. Si usted presenta síntomas o ha estado en contacto con un positivo, no dude en comunicarlo de inmediato a su centro de salud para facilitar la labor de estos profesionales. De ello depende el control de la pandemia. Otro elemento habilitado para el control de la pandemia es la aplicación Radar COVID. Yo le quiero preguntar a nuestros invitados si creen que están obteniéndose los resultados esperados. No lo sé, la verdad es que no tengo información de cómo está funcionando, pero evidentemente tiene una utilidad manifiesta y además se había demostrado previamente que se consigue rastrear más del doble de lo que conseguimos rastrear por métodos habituales. Para mí es fundamental. A pesar de no tener los datos, José Luis, ¿crees que se pueden obtener datos que pueden ser interesantes a la hora de...? Sin duda. Sin duda. Sí, yo creo que es importante, además vamos a aprovechar este programa para que los que nos estén viendo y oyendo, que se bajen la aplicación, es una aplicación gratuita. Está en iOS, en Android, está en todos los sistemas operativos. Simplemente poner Radar COVID, se bajan y los pasos para tener en el teléfono es perfecto. Yo no he tenido, toda mi familia la tiene bajada la aplicación y bueno, yo creo que es una aplicación hasta ahora. Que cada cierto tiempo te manda mensajes, porque yo la tengo bajada, la tengo descargada y cada cierto tiempo te dice: no ha estado usted en contacto con ninguna persona o ha tenido una baja exposición. Pero esta aplicación, si queremos que funcione, se la tiene que bajar el mayor número posible de población. Así que, por favor, los que nos estén oyendo, que se la bajen. Ciertamente en casos puntuales de afección me consta que ha funcionado y seguramente ha conseguido ese objetivo de actuar con agilidad y aislar romper posibles cadenas de contagio por la vía del aislamiento. Bueno, pues ya lo saben, el que no se la haya descargado, que se la descargue en iOS o en Android, Radar COVID. Ponen eso y ya pueden saber si han estado en contacto o no con personas que tengan la enfermedad. La desobediencia y la falta de respeto de algunos siguen poniendo en riesgo nuestra salud, pero también nuestros bolsillos. La alta tasa de contagio hace que los países europeos sigan acumulando vetos para viajar a Canarias y que nuestro sector turístico esté atravesando un durísimo momento con miles de trabajadores en estos momentos en ERTE. En breve vamos a abordar cómo está el sector hoy en día y también vamos a conocer la previsión de los expertos. Nos vamos a publicidad, pero regresamos enseguida. No se muevan. Seguimos en directo en Fuera de Plano cuando son las 11:18 de la noche. Hemos hablado de todo lo que rodea a esa decisión del gobierno para la vuelta al cole de manera presencial en todo el archipiélago. Y vamos a hablar ahora de la crisis que se está viviendo en el sector turístico, porque el temor a un nuevo cero turístico se incrementa cada día que pasa en Canarias. El sector, fíjense, preveía perder alrededor de un 66% de ocupación y más de 10.000 millones de euros hasta final de año. Pero esta previsión, que ya era de por sí desastrosa, ahora parece optimista después del crecimiento de contagios de agosto y septiembre y los consiguientes vetos de los países europeos. Esta imagen puede tener los días contados. Contra todo pronóstico, varios hoteles de las islas han cerrado después de que Alemania recomendara no viajar a Canarias. La esperanza de que la temporada de invierno permita salvar el año se puede comenzar a desvanecer si no remite los contagios.
Durante los primeros 7 meses, el archipiélago ha recibido casi 5,5 millones menos de turistas extranjeros que en el mismo periodo del año anterior. Juan Carlos de León, director de operaciones de Jefe Hoteles. Esta no es la estampa habitual que nos solemos encontrar en los hoteles en Canarias en verano. No, para nada. Usualmente en esta temporada estamos hablando de un 80-85% de ocupación. Ahora mismo, esta cadena que tenemos 5 hoteles, hay 2 hoteles cerrados, la ocupación oscila entre el 20 y el 25%. Piensa que el grupo hotelero tiene más de 1.000 personas contratadas, ahora mismo en ERTE, pues hay más de 550 personas. Nosotros abrimos un poco el verano asumiendo pérdida, pero la esperanza de rodarnos, de poner en práctica los protocolos del COVID. La cancelación de las reservas ha rondado el 70%, entonces tú piensas que un hotel por debajo del 35-40% de ocupación entra en pérdidas grandes de resultados. Las previsiones hablan de unos meses de septiembre y octubre muy complicados, después de que los aeropuertos canarios cerraran agosto con un 35% menos de vuelos que el año pasado y entre un 60 y un 70% menos de pasajeros. Desde luego nos espera un invierno muy duro. En lo que se refiere a las previsiones que dicen que podría llegarse a un nivel de recuperación del 80% de los vuelos en Canarias en septiembre y octubre, creemos que desafortunadamente pues es demasiado optimista, dado que el creciente número de restricciones que cada vez se van poniendo para volar a Canarias y a todo el territorio nacional hacen que cada vez más los extranjeros se lo piensen 2 veces antes de venir a España, y todo esto pues hace indicar que nos espera un invierno muy complicado y que va a ser desde luego un reto para todos los que dedicamos a esta industria. El sector turístico confiaba en poder salvar la temporada de invierno en Canarias. Sin embargo, durante las últimas semanas las reservas han caído drásticamente. David Denis, presidente de la Asociación Canaria de Agencias de Viajes y Turoperadores. Los datos no son positivos en lo que respecta a reservas para las islas en estos meses de verano y en el invierno. No ha sido nada buena, pues porque no todos los complejos están abiertos, todos están esperando a las famosas reservas del mercado internacional, que ha llegado tarde, y las expectativas eran buenas porque habían incluso cadenas hoteleras que estaban hablando de un 40 o 50% de ocupación de sus previsiones de reservas para la temporada de invierno. Con estas recomendaciones de Canarias como zona de riesgo y que no se viaje a esta comunidad, pues ha sido inevitable la cascada de cancelaciones. Las patronales del sector han solicitado la puesta en marcha de test para turistas, tanto en origen como en destino, un plan de acción urgente y específico para Canarias y una mayor flexibilidad en los ERTE. Sí, tenemos que trabajar mucho para que la temporada de invierno empiece bien y que tengamos esos corredores establecidos de manera adelantada, por así decirlo, para no esperar a que controlemos la curva y después ponernos a hablar. Yo creo que es el momento ahora de firmar, poner esas condiciones que hay que cumplir, de intentar lograr esos convenios, cosa que estamos exigiendo al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias, para que, bueno, de la mano todos podamos, conjuntamente con los turoperadores, pues poder tener cierta actividad en esta temporada de invierno, ¿no? Vamos a promover, porque ahora sí que tenemos grandes aliados, esos corredores turísticos que inicialmente queríamos hacer en marzo, que no habíamos contado con ese apoyo a nivel internacional y, por tanto, para garantizar los test en origen y test en destino. En Canarias, 4 de cada 10 empleos dependen directamente del turismo. De ahí que los expertos apelen a la responsabilidad ciudadana para frenar la tasa de contagios y salvar esta temporada de invierno, vital para el bienestar económico de nuestras islas. Desde luego sería una muy mala noticia para Canarias volver al turismo cero. Las medidas no solo deben pasar por establecer corredores seguros entre Canarias y los países nórdicos, sino también incluir otros países que son el origen de más de la mitad de los turistas que vienen a Canarias, como puede ser Alemania o Reino Unido. Y, por supuesto, que lleven a buen puerto las negociaciones que está teniendo el Gobierno de España con estos países para diferenciar territorialmente lo que es Canarias como destino seguro respecto al resto del territorio nacional. Cumplamos las medidas sanitarias que se están dictando. Nos jugamos mucho. El parón económico se debe ahora mismo, los países han dejado de viajar a Canarias por el comportamiento irresponsable de algunas personas en Canarias que han hecho que la pandemia se extienda. Bueno,
Bueno, pues así es como está la situación, pero esta tarde llega una noticia de última hora. La ministra de Turismo, Reyes Maroto, que ha estado hoy en el archipiélago Marcial, ha garantizado hace unas horas que se van a realizar test a los turistas, tanto en origen como en destino, y se abre así, por lo menos, la puerta a la instauración de corredores seguros entre Canarias y el resto de países europeos. ¿Crees que va a ser suficiente este anuncio para poder aumentar el flujo de turistas? No, pero es urgente. Es decir, parece, por lo que los expertos nos están diciendo, y aquí tenemos magníficos expertos en la mesa, parece que primero hay causas que tienen que ver, como decía la consejera, con comportamientos claramente irresponsables y causas más estructurales que dependen de la acción de los gobiernos. Por tanto, hay que actuar en los dos terrenos, hay que actuar en todos los planos. Hay, en definitiva, que generar confianza, además de medidas como las que ha planteado, como las que esta tarde se han planteado, lo de los corredores seguros, lo de, evidentemente, los indicadores vienen primero. Tenemos que tener unos indicadores que transmitan confianza a quienes toman las decisiones en esos países, quienes asesoran a quienes toman las decisiones para decir a sus ciudadanos vayan o no vayan, en este caso a Canarias, y todo eso tiene que permitir que tengamos una temporada de invierno, como decía Jorge Marillal, como representante máximo de los hoteleros. Tenemos que tener una temporada de invierno, tenemos que salvar la temporada de invierno, porque Canarias, además, ahí marca diferencia, y ahí desde luego puede ser el principio de una recuperación que nos hace falta como agua de mayo, porque la situación es muy dura. Sí. Bueno, es evidente que el aumento de los rebrotes que hemos tenido en las islas y las restricciones que nos han impuesto países emisores de turismo pues a España, y que evidentemente han tenido una huella muy importante en el sector turístico y además en el resto de sectores que pivotan alrededor de él. Estamos hablando que casi el 35% del PIB de Canarias viene a través del sector turístico. Que la ministra Reyes Maroto vuelva a hablar una vez más en nombre del Gobierno de los corredores seguros, perfecto, pero pasemos de las palabras a los hechos, porque es totalmente necesario. Ahora mismo hay más de 91.000 personas trabajadoras en Canarias en situación de ERTES sostenido. Además, la mayoría de estas personas van a tener un detrimento muy importante en sus prestaciones, que van a pasar del 70% de unas prestaciones y unos salarios que ya de por sí son bajos, porque en Canarias tenemos los salarios más bajos de todo el país, solo detrás se encuentra Extremadura, y van a pasar al 50%. Pero es que si la situación no mejora, esas 91.000 personas se van a incrementar de forma considerable. De eso vamos a hablar, de los ERTES vamos a hablar un poquito más adelante, pero sí me gustaría seguir hablando del asunto que hemos puesto en la mesa por la decisión de Reyes Maroto. Alemania sitúa el límite para levantar ese veto que tiene hacia Canarias en 50 casos por cada 100.000 habitantes. Reino Unido y los países nórdicos hablan de 20 casos por cada 100.000 habitantes. ¿En cuánto tiempo calcula que podría llegarse, José Luis? No lo sé. Son preguntas complicadas, pero... Sí, pero sí sé un par de cosas. Sí sé un par de cosas que a lo mejor viene al hilo de lo que comentaba Marcial a la hora de generar confianza y lo del corredor seguro que estamos hablando ahora. La idea de corredor seguro yo creo que está muy bien desde el punto de vista político, desde el punto de vista de marketing, pero desde el punto de vista epidemiológico va a tener poca consistencia. La OMS, cuando plantea el control de la pandemia, hablaba de las 3 T. Test, trace, tracking. O sea, hacer test, pero hacer seguimiento y hacer rastreos adecuados y un seguimiento de casos. Parece que estamos hablando de test. A un epidemiólogo le dices que vas a hacer un control de test y un corredor seguro y no te lo crees. No te lo crees porque necesitas otros elementos que den base y que den soporte a todo eso. Yo creo que hay un esfuerzo y el sector turístico y el gobierno autónomo debería reflexionar sobre ello, y ahí lo voy a dejar abierto a ello. Dependemos del turismo muchísimo, es decir, se habla de que el 35% de nuestro Producto Interior Eso de manera bruto, directa, porque te basta el 70% si incluimos a todo el sector servicios. Pero no podemos generar confianza en los que vienen que mirar los datos epidemiológicos si ni siquiera tenemos una separación o una desagregación en los sistemas de información para que puedan diferenciar el sector turismo del sector de la sociedad en la que vivimos. Con tanto peso que tiene el turismo, no hay departamentos en el gobierno autónomo en materia sanitaria para el análisis de los brotes, para el control de la epidemia y el control de casos en el turismo. Y eso necesitaríamos trabajarlo de forma importante para generar confianza. Y lo otro, de nada me sirve hacer un test en origen a un país en el que su incidencia acumulada es 20,
Eso quiere decir que viene a una zona en la que la incidencia acumulada es vamos a ponerlo 120. En cifras. Vamos a ponerlo en cifras. Si estamos hablando de 20 por cada 100.000 en una semana, si vienen 10.000 personas, quiere decir que hay uno que puede estar contagiado. Pero esa persona que puede estar contagiada, el test tiene un efecto ventana, es decir, desde que se contagia hasta que el test sale positivo, pasa un tiempo. ¿Vale? Con lo cual, y además depende de cuando le hagas el test, si se lo haces el día antes o si se lo haces la semana antes, ha tenido una semana en la que se ha podido contagiar. Es decir, si de cada 10.000 casos, en una incidencia de 20, detectamos uno, cuando al final calculamos los tiempos y los espacios muertos, Cada cosa que dice deja más preocupado a Marcial. No está, bueno, está dando preocupados a todos, pero es que yo veo a Marcial y le miro la cara y digo, sí, preocupado porque nos jugamos mucho, porque, ya lo decía Esther, los datos son altamente preocupantes. Decía la información que 4 de cada 10 trabajan directamente en el turismo, pero indirectamente 8 de cada 10, 7, 8 de cada 10. Por tanto, la sociedad canaria vive de esto y la situación ya es muy... Solo del turismo estábamos hablando antes de 10.000 millones de euros. Claro. Eso traducido... Que ya, claro, que decíamos que era una cifra, bueno, que ya es desastrosa, pero es que esto ya no tiene nada que ver, que va a ser mucho más. Ahora mismo en Corralejo el domingo había que buscar para hallarse un café, no había un bar abierto, ¿no? En Corralejo no había un bar abierto. No había un bar abierto, era difícil conseguir un bar donde hallarse un café, no ya para los turistas, el residente. Esto es una imagen, pero luego traducido a todas esas personas, pensemos el porcentaje importantísimo en las zonas turísticas de personas venidas de fuera, sin ningún colchón de soporte familiar, redes de apoyo en Canarias. Ante esta situación se ven desbordados por completo, por tanto la situación es muy difícil. Cuanto antes hay que recuperar esta actividad, porque si no, no hay política pública que pueda con esto. Yo planteo separar eso, inciso, separar ese riesgo del turista, porque ahora mismo, si nos ponemos con los datos y datos que yo manejo, yo trabajo con el sector turístico bastante, trabajo con hoteles, llevando rastreos y seguimiento de casos en establecimientos hoteleros y la implantación de planes. Y lo que yo percibo es que las medidas que se adoptan a nivel hotelero y la capacidad de control y el riesgo que en estos momentos tiene un turista para venir aquí es exactamente el mismo que tiene en su propio país. Pero tenemos que desagregar la información para darle la confianza y la seguridad de que ese corredor no es solo el test, es el conjunto de cosas y lo podemos ofrecer, pero necesitamos separar la información, desagregarla, dar una información clara y veraz y tener capacidad para generar confianza en el correcto rastreo y en el correcto seguimiento, es decir, aplicar las 3 T de verdad, no solo el test, track, trace. Nos vamos a quedar con esas 3 T. A día de hoy, menos de la mitad de la planta alojativa de las islas mantiene sus puertas abiertas y la perspectiva inmediata no es lo que se dice, Wendy, nada halagüeña. Así es, no miramos con mucho optimismo los próximos meses precisamente para salvar esa temporada alta. La ocupación turística ha descendido de forma notable durante esta segunda ola de coronavirus y en todas las islas hay una gran incertidumbre tras la decisión de Alemania de no recomendar viajar a Canarias. Si la evolución de la pandemia no mejora, la temporada de invierno podría darse por perdida. Presten atención a la situación actual de la oferta alojativa en algunas de las islas. El Patronato de Turismo de Fuerteventura señala que en estos momentos permanece abierto el 60% de sus establecimientos, aunque estima que en las próximas semanas podría echar el cierre un 10% de ellos. Una situación que dejaría Fuerteventura en solo la mitad de su planta alojativa disponible. Sin embargo, pese a la magnitud de estos datos que les estoy diciendo, la isla Majorera sería la mejor posicionada. Y es que en Lanzarote, a principios de mes, solo permanecían abiertos la mitad de sus alojamientos turísticos y desde el anuncio de Alemania, los representantes empresariales de esta isla prevén que puedan echar el cierre hasta un 25% más, quedando operativa tan solo una cuarta parte de su planta alojativa. Y llegamos a Gran Canaria, donde se vive la peor situación del sector, ya que según los datos de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, solo permanece abierto un 20% de los establecimientos. A esto además hay que añadir que 4 de los 8 hoteles que Riu cierra en Canarias están en esta isla, por lo que parece que sufrirá de nuevo un importante recorte en su oferta. Sin embargo, los empresarios consideran que a día de hoy es imposible dar siquiera una estimación del volumen de cierre, aunque la perspectiva es bastante pesimista. Algo muy similar a lo que explica Asotel, la patronal del sector en Tenerife. Allí solo permanece abierto el 38% de los alojamientos hoteleros y
y extrahoteleros. En este caso, tampoco se aventuran a estimar lo que podría ocurrir en el corto plazo, pero solo en esta semana ya han recibido la notificación de que 2 grandes hoteles y un complejo de apartamentos echan el cierre. Ya ven, la incertidumbre es máxima y el sector está pendiente de la curva de contagios que descienda para poder intentar salvar la temporada alta. De lo contrario, los 83.400 trabajadores que en estos momentos están afectados por ERTE en Canarias puedan acabar siendo muchísimos más, y esperamos que en este programa no tengamos que dar estos datos y la situación turística en Canarias mejore. Pues sí, la verdad es que no son perspectivas halagüeñas, son, bueno, la verdad que dan miedo también y se nos pone la cara de preocupación que tenía Marcial hace un instante. Gracias, Wendy. Esther, hablabas antes de los ERTE, de los trabajadores que siguen en ERTE ante el anuncio de nuevos cierres hoteleros y las malas perspectivas que tenemos a las puertas de la temporada de invierno. ¿Cómo afrontamos este desastre en el ámbito del empleo? Pues va a ser muy complicado si no se ponen medidas sobre la mesa que sean efectivas, más allá de los expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor, incluso los ETOP, que todo indica a que a través del diálogo social se llegara a un acuerdo para ampliarlos más allá del próximo 30 de septiembre, pero es que no puede ser la única medida. Llegan fondos SURES a través de Europa para un poco solventar los gastos que están generando, pero es que muchas empresas que pivotan alrededor se van a quedar por el camino. No van a poder sobrevivir, porque estamos hablando no solo del sector turístico, hotelero, estamos hablando de la hostelería, del comercio, del transporte aéreo, marítimo, terrestre, de muchos sectores, el sector primario, por supuesto. Claro, que de no tener esa protección están abocados al cierre esos negocios a los que te referías, que no son establecimientos hoteleros propiamente dicho, pero que sí dependen. Desgraciadamente, con bastantes probabilidades, máxime en nuestra comunidad autónoma, prácticamente el tejido productivo son pymes, micropymes, y que van a tener dificultades para poder afrontar la situación. Por eso comentaba el experto que no pueden ser solo las medidas de Canarias Corredor Turístico Seguro, pero tiene que ser la primera medida, inmediata. ¿Por qué? Porque el 15 de octubre comienza nuestra temporada alta, y si no somos capaces de ponerla en marcha, vamos a tener una situación en Canarias muy complicada, y desde nuestro gobierno autónomo que exija al gobierno del país un trato diferenciado para el archipiélago. Los 146.000 millones de euros que antes comentamos, que creo que subí la cifra porque me confundí, tendremos que exigir desde Canarias que esos fondos lleguen a nuestra comunidad autónoma para poder incluso aprovechar la situación y hablar de otro tipo de turismo, de un turismo más sostenible, pero hablar de I+D+I, digitalización, de otro tipo de proyectos que abran un poco la actividad económica de nuestras islas. Luis, los corredores que se quieren abrir pueden ser una buena solución, pero no va a servir de nada si no bajamos la tasa de contagio. Claro, es que el problema, yo creo que ya José Luis lo comentó, claro. El problema yo creo que se ha generado aquí desde junio, y efectivamente hay un grupo de personas que no han sido responsables. Al principio se ha hecho a los jóvenes, yo no diría a los jóvenes, sino a un grupo determinado de jóvenes y no tan jóvenes, y desafortunadamente la transmisión comunitaria ha sido tal pues que se ha producido este caos. Y ahora tenemos que, lo que siempre decimos, no vamos a tener vacunas en 12 o 14 meses, y la vacuna somos nosotros mismos, es decir, los ciudadanos tenemos que actuar como vacunas. ¿Cómo? Evitando la transmisión. ¿Cómo? Lo que ya siempre repetimos, vamos a hacer las únicas medidas, las únicas herramientas de salud pública que tenemos, que es mascarillas, esta distancia física y este cuidado con las manos. Y vamos a intentar normalizar la vida ciudadana todo lo que podamos. Colegios, trabajos, los que puedan tener trabajo, y bueno, y bajar las tasas. Estamos ahora, yo digo que en Gran Canaria hay tasas hasta de 500 por 100.000, o sea, mientras que yo creo que en junio estábamos a 2 por 100.000. Ha sido algo catastrófico. Hoy mismo, Marcial, el Ministerio de Trabajo ha planteado que a los ERTE causados por los rebrotes del virus puedan acogerse todas las empresas, pero que en estos casos los trabajadores estarían consumiendo tiempo de paro. ¿Qué opinas? Ya se está viendo venir la otra cara de la moneda, y es que ya el Estado está echando las cuentas y le van saliendo difícilmente, porque por otra parte no solo la discusión, y lo montaba Esther ahora mismo, la discusión no es solo prolongar los ERTE como imprescindibles, pero además hacerlos llegar a los sectores no solo directamente vinculados a la actividad turística, sino a los sectores arrastrados
pensemos en una lavandería, pensemos en las cafeterías, en un montón de actividades que no las consideramos directamente turísticas, pero con el parón turístico han tenido que echar prácticamente el cierre. Estamos hablando de empresas de centenares de trabajadores que hoy están paradas completamente y por tanto estas personas están ya sufriendo ese primer recorte del 70% y el que viene ahora del 50% y que duren. Y bueno, estamos hablando de ahora, en unos meses, los ERTE no van a poder continuar indefinidamente, por tanto la única solución, y ahí por eso la insistencia que se está haciendo tan fuertemente, y es importante que haya estado hoy la ministra aquí, para que sea muy consciente de lo que está en juego, porque la temporada de invierno para el resto de España no existe, para Canarias empieza ahora. Empieza ahora. La temporada alta empieza ahora, en invierno, cuando hace frío en todos lados, menos aquí. Es en aquello en lo que somos únicos, en lo que tenemos una fortaleza importante y sería un factor de recuperación formidable a nivel económico y por tanto a nivel social. Esther. Es que no puedo estar más de acuerdo. Estamos en una situación que va a ser totalmente clave para el futuro de Canarias. Es que es muy crudo decirlo, pero o somos capaces de levantar esto o pinta muy mal. Es que ahora mismo tenemos más de 270.000 personas. Pero esta decisión del Ministerio de Trabajo de que se pueda extender los ERTES al resto de empresas, a otros sectores que son colaterales o derivados. Desde Comisiones Obreras vamos a seguir defendiendo que los expedientes de regulación de empleo, tanto de fuerza mayor como los ETOP, tienen que ser para aquellas empresas y aquellos sectores que lo necesiten, porque lo que tenemos que es que mantener el empleo. Sí, pero con esa decisión de que los trabajadores estén consumiendo tiempo de paro. No, por supuesto que no. Porque esa es la decisión que se ha tomado. No. Ahora mismo, además por Real Decreto, está establecido que estos expedientes de fuerza mayor y los ETOP, porque se amplió en el mes de julio para darle cobertura a aquellos expedientes de regulación de empleo por cuestiones organizativas. Pero que se estaba barajando, vamos. No, la verdad que tengo información del día de hoy reciente que eso no está sobre la mesa bajo ningún concepto. Pues más tranquilo, la información que tenemos. Y de hecho todo apunta a que la próxima semana pueda cerrarse el acuerdo, porque me llega la información un poquito antes de entrar. Yo no sé la información seguro confidencial que maneja Esther. En los medios de comunicación ha salido publicado que sí, que eso se está planteando, que eso se va. Pero en ese caso iríamos a un ERTE normal, que ya contemplaba la normativa, porque cuando una persona... es una información que nos estemos inventando nosotros, sino que ha salido publicado en todos los medios de comunicación, cualquiera que haya tenido acceso... Pero que esa circunstancia ya la recoge la normativa vigente. Lo que nosotros vamos a continuar defendiendo es que se planteen los ERTES por fuerza mayor, que la persona que esté consumiendo, primero que no tengas que tener periodo de carencia, como ha ocurrido, que además no consumas el desempleo. Claro, ¿por qué? Porque desgraciadamente vamos a continuar trabajando para que sea el menor número posible, pero desgraciadamente van a quedar algunas empresas por el camino. Entonces nos vamos a ver que esas personas han consumido su desempleo y se van a ver abocados a no tener ningún tipo de protección. Queda claro, hay tres temas que están marcando la actualidad en este archipiélago, que era la vuelta al colegio, la crisis turística y otro drama importante, otra situación importante que estamos viviendo, que es ese drama migratorio. Otro de los asuntos que está preocupando es esa situación, como decimos, de migrantes que están llegando día tras día a nuestro archipiélago. Los desplazamientos a la península siguen suspendidos y la carencia de centros donde alojarlos ha provocado decisiones polémicas como su traslado a establecimientos turísticos. Enseguida vamos a hablar de todo ello, será en un instante, a la vuelta de la publicidad. La dura situación que está viviendo el sector turístico ha reabierto un debate que parecía cerrado en este archipiélago cuando se decidió que todas las islas se unían con un sello único en los grandes eventos promocionales. Ahora vuelven a escucharse voces que apuestan por una promoción individualizada de aquellas islas que tienen una menor incidencia de coronavirus. Una propuesta que también cuenta con detractores. Wendy, ¿tú nos amplías de qué va toda esta polémica? Así es. Un debate, como decías, que parecía cerrado, pero el Cabildo de Tenerife ha sido quien ha vuelto a reavivar el debate sobre si las islas deben promocionarse por separado, según la incidencia del virus, o se mantiene la unidad lograda bajo la marca Canarias. Una idea que ha obtenido respaldo en islas como, por ejemplo, Fuerteventura. Escuchen. Creo que cada destino debe en estos momentos, y ahora más que nunca debido a las circunstancias internacionales derivadas de la COVID-19, defender lo suyo de manera única, unilateral
y directa. Nuestra economía, en el caso de Fuerteventura, depende prácticamente del turismo y no nos podemos permitir el lujo de esperar por otros destinos, por otras islas. Pues ya lo han escuchado, no pueden permitirse el lujo de esperar. Sin embargo, no todos los especialistas en turismo apoyan la promoción por isla. Entre los argumentos para oponerse, la gran variabilidad de la incidencia del virus en cada isla en los diferentes momentos de la pandemia. No debería haber una división de estrategia en estos momentos. Y la isla que mejor está ahora puede estar peor dentro de 2 semanas. Es importante actuar al unísono en una marca única en estos momentos. Además que nuestros mercados emisores nos están evaluando como región, como marca única, entonces conviene seguir actuando de esa manera. Pues ya lo han escuchado, en este caso apuestan por seguir trabajando y promocionándose al unísono, algo que no escuchábamos antes, así que sobra decir que el debate está servido. Miguel Ángel. El debate está servido, la pongo sobre la mesa. Marcial Morales. Vamos a ver, es que habría que diferenciar rápidamente. Una cosa es que cada isla trata de atraer el mayor número de turistas y eso es bueno para Canarias, para todos y para todos. Ahora bien, la marca Canarias en un mundo donde hay miles de destinos turísticos, Fitur no se recorre o la ITV o la Vuelta del Mar que no se recorren en un día ni en 2 de la cantidad de destinos turísticos que hay, de la cantidad de oferta que hay. Tenemos fortaleza como destino turístico e independientemente de que ahora estemos pasando por una situación terrible, como marca, creo que sin ninguna duda, creo que debemos mantener la marca Canarias porque es una marca potente, independientemente de que cada isla atraiga a los turistas que pueda, pero siempre bajo el paraguas de Canarias, porque ya lo advertían, el que hoy se descuelgue porque le va un poco mejor, mañana se puede arrepentir. Efectivamente, epidemiológicamente eso puede pasar y yo abogo por tener una estructura fuerte desde el punto de vista sanitario que genere confianza de conjunto con independencia de que cada isla pueda defender su propia marca, pero no veo bien lo de separarse y de luchar ahora por algo porque epidemiológicamente dentro de 2 semanas puede dar la vuelta y ¿qué hace? Sí. Estamos hablando de la imagen del turismo, la pandemia reaviva, como ven, viejos debates al tiempo que genera situaciones nuevas como el traslado de migrantes a alojamientos turísticos que permanecían cerrados por la falta de clientes. Un traslado que se produce ante la presión migratoria que está viviendo en estas semanas el archipiélago, que unida a la suspensión de los desplazamientos a la península ha provocado pues, que en zonas como el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, más de 350 personas permanezcan en carpas. Una situación que la alcaldesa de Mogán ha tachado de calamidad humana. La escuchamos. Cuando uno pasea por este muelle y habla con ellos, y sobre todo en la parte de las casetas con las mamás y los niños, debe ser humano que se responda por parte de los superiores políticos ante esta calamidad humanitaria que estamos padeciendo aquí en el muelle de Arguineguín. Se emocionaba Onalia Bueno en la visita que hacía esta mañana con Arcadio Díaz Tejera a ese muelle de Arguineguín. Y no solo queda ahí, porque eso se producía esta mañana y tenemos información de última hora de que acaban de llegar otras 54 personas al muelle de Arguineguín, justo a la misma zona, y van a tener que pasar la noche allí, en Arguineguín, en el municipio de Mogán, junto a las más de 350 personas que ya estaban durmiendo. Yo le cogería la palabra durísimas y muy sentidas de Onalia, de la alcaldesa, para decir que esto es la consecuencia, permíteseme el juego de palabras, que no quiere ser ofensivo, de algún calamidad, porque el tema de la pandemia nos cogió desapercibidos, pero esto empezó hace 20 años y en aquel momento sí que hubo que improvisar, hubo que sumar mucha fuerza, con alguna polémica también por algún racista confeso que ponía problemas, pero ha habido 20 años, no hay, la cooperación ha bajado, a Marruecos nadie lo presiona para que impida que el mar se convierta en un cementerio y lo puede impedir Marruecos. Los centros de acogida están todos cerrados, los que eran titularidad del Estado, y no han explicado los 4.600.000 euros que se gastaron en el Matorral con el centro cerrado. No hay, es decir... Tú eres de Fuerteventura, Marcial, has vivido esta situación, has sido además consejero de Empleo y de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, eres político, dominas la materia. ¿Es comprensible que en una situación como la que está viviendo Canarias en este momento, José Luis Escrivá, el ministro de Migración, diga que no tiene tiempo para venir a este archipiélago?
Sí, que tienen una agenda más complicada. ¿Es comprensible? ¿Cuál es el papel del Estado? Que el presidente y el vicepresidente del gobierno no lo hayan cesado significa una vez más que estas personas al Estado le están importando muy poco. Yo viví esto podría relatar ministros desde Aceves o aquel Vasco y el propio Rajoy cuando era ministro del Interior hasta ahora, y la sensación es la misma siempre. Les da igual. Cuando se va a Madrid, esto les cae lejos. Este señor que diga que tiene la agenda ocupada con una situación como esta, no venir en el primer vuelo que salga. Pero hombre, esto Esther Martín, ¿cómo valoramos la respuesta del Estado en esta situación que estamos viviendo? A mí me parece lamentable, totalmente lamentable. Estamos ante una crisis humanitaria agravada por la COVID-19, que afecta también evidentemente al continente africano. Son personas que están huyendo de una muerte segura, de hambre, de guerra, de una pandemia. Muchos de estas personas es que se quedan, pierden sus vidas por el camino. Y que se aproveche la circunstancia para difundir imágenes, vídeos, bulos, para seguir fomentando el odio y la xenofobia, me parece totalmente inhumano. Estas imágenes que veíamos en parques acuáticos, en piscinas, sí, pero no nos quejábamos cuando esas personas estuvieron durante 3 semanas en los muelles, tirados, como claro, si no fuesen seres humanos. Lo que llama la atención, Esther, disculpa que te interrumpa, es que esto no es nuevo en Canarias. Aquí ya viniendo inmigrantes, en el año 2006, sin ir más lejos, 32.000 personas llegaron a nuestras costas. Seguimos sin estar preparados para recibir inmigrantes. En lo que va de año han llegado 4.000, 14 años después. Es que no solo no estamos preparados, es que, como bien comentaba, los centros de acogida de inmigrantes tienen muchísimas menos plazas ahora que hace 10 años. Públicos están cerrados todos, están tirando de las ONG. Sí. Eso sí que me gustaría dejar claro, cuando hablamos de los hoteles, que parece que están de vacaciones y son personas que están retenidas, porque están de forma irregular en nuestro país. Pero que además... Nadie está de vacaciones, es evidente. No, sí, otra cosa es el debate sobre la imagen que una tierra que que se pagan con los fondos europeos de ayuda, porque estamos todo el día que si lo pagamos con... que es que vienen los fondos europeos de ayuda. Ahora bien, atajar en origen. Sí, atajar en origen, pero es que además hay herramientas suficientes hay una pregunta, para exigir... Hay un debate en la calle que es si ha sido una buena idea o no que esos migrantes que no están de vacaciones, evidentemente, que están pasando un drama, que se han jugado la vida en el mar, que han dejado su tierra. Me va a emocionar como... Sí, porque se vive... Es una buena idea meterlo en establecimientos turísticos, que estén en hoteles. Lo del muelle de Arguineguín, lo del intento de las carpas en el polígono industrial de Arinaga o lo de los hoteles son improvisaciones, y lo triste, lo grave, es que siguen improvisando 20 años después. Al delegado del gobierno lo nombran para que le partan la cara, porque realmente no hace otra cosa que mirar por un lado y por otro. Nadie le hace caso, en Madrid no le hacen caso. El Ministerio de Defensa le dice en este momento que no cede ningún acuartelamiento que tiene abandonado, que no sepa que lo quieren, porque si fuera necesario sería otra cuestión. Por tanto, es una situación que 20 años después hay que decir, este gobierno de España, que es el responsable último, el gobierno de Canarias lo que tiene que hacer es exigir. Y bueno, se ha enfadado el otro día Ángel Víctor Torres, se ha enfadado el presidente del Cabildo de Fuerteventura, y a nadie le ha importado que se hayan enfadado en Madrid. Eso no ha trascendido. Luis Ortigosa, ¿te parece acertado que se hayan colocado a los inmigrantes en hoteles? A los migrantes en hoteles. Hombre, yo creo que aquí se ha construido tanto hotel que ahora mismo estamos viendo la cantidad de cemento sobrante, porque si quieres volvemos al origen, perdona que me retrotraiga lo que hablamos aquí hace 2 meses, o sea que precisamente cuando el motor turístico o el motor económico de estas islas es el turismo, hubo un boom de construcción y nadie previó que podía pasar una crisis turística. La crisis turística nadie preveía que podía ser por una pandemia, y resulta que la pandemia nos ha cogido y ahora tenemos un montón de establecimientos que están parados, con muchísima gente parada. Yo creo ¿Pero te parece una buena idea que se haya metido? Yo creo que es mejor que cualquier persona... ¿Está dañando la imagen del sector? Yo no sé si la está dañando o no, pero personalmente yo prefiero que duerman en una cama a no que duerman a 40 grados en un... Eso yo creo que eso lo tenemos absolutamente todo claro. Final... José Luis, te mueves en el sector hotelero. Lo dijiste antes, ¿no? Sí. Vale. ¿Está dañando la imagen del sector? No creo que la dañe. ¿No crees que la dañe? No creo, porque es cierto que no debería ser esa la respuesta.
ya lo hablaba Marcial, tiene que haber una respuesta más estructural y dar una respuesta diferente, pero lo que no es de recibo es que al final tengas a la gente en las condiciones y teniendo una infraestructura no utilizada, que no tengas la posibilidad de estamos improvisando, vale, es una improvisación, pero es mejor eso que no hacer nada, no tiene por qué dañar la imagen. Sí, pero he visto, es que... Marcel. No, ciertamente lo primero son las personas, y lo primero es la vida digna de las personas, eso sin ninguna duda, y esa imagen de Onalia Navarro, de Onalia Bueno, o las palabras hoy muy contundentes y duras de Arcadio Díaz Tejera, con larga trayectoria de defensa de los derechos de las personas, lo dejan absolutamente claro. El problema de todo esto es la improvisación y lo apuntabas antes, con todas estas improvisaciones están alentando, están poniéndoselo fácil a los poquitos que mantienen un discurso absolutamente intolerante y que están creciendo en este caldo de cultivo. Los que consideran al inmigrante, al diferente, lo consideran un enemigo, cuando lo que está haciendo es lo que hacíamos los canarios cuando aquí había miseria, íbamos a Venezuela, a Cuba o al Sahara. Marcial Morales, un placer haberte tenido esta noche aquí en Fuera de Plano. José Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado. Luis Ortigosa, un placer. Esther Martín, una semana más. Gracias por habernos ilustrado, por habernos acompañado y por haber puesto opiniones de primer nivel sobre la mesa. Muchísimas gracias a ustedes, que es para quienes hace este programa, por habernos acompañado esta noche. Ya lo saben, la noticia del día es que todos los escolares del archipiélago podrán regresar de manera presencial a las clases, iniciar el curso 2020-2021 el próximo martes en Canarias. Nosotros nos marchamos, les esperamos de nuevo el jueves que viene. Que tengan una muy feliz noche, que descansen.